Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de los pecadores. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Padre, Señor mío, en esta hora, bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Padre bendito, buscando esa palabra que tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Padre mío, en esta hora, Señor, me pongo en tus manos, Padre Jesucristo, para que seas tú, Señor, a través, Señor, de mí, hablando, Señor, a tu pueblo, Padre bendito. Padre, paso carbón encendido por mis labios, Señor, y que no sea, Señor, mi carne ni ninguna de las palabras que sean mías, Señor, sino que sea yo vaso frágil, Señor, para que tú puedas usarlo a tu manera, Padre bendito. Me pongo en tus manos, Señor Jesús, y declaramos que tu Espíritu Santo es el que habla a través de esta palabra. Padre, en esta hora yo ato, Señor, toda brujería, toda hechicería, toda cosa que esté en los aires, tratando, Señor, de que esta palabra, Señor, no se dé el día de hoy, Padre bendito. Asimismo, Señor, ya declaro, Padre, que los corazones están preparados para recibir tu palabra, la atesorarán, Padre bendito, y la haremos en tu nombre, Jesús. Lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Un fuerte aplauso y tomen asiento, mis hermanos. Pueden tomar asiento. La verdad que ahora sí que no recordaba que iba a ser Santa Cena. Y ahorita leyendo, pues nos regresa, amén, lo que ya pasamos ahorita. Pero en realidad lo que el Señor me daba era que muchos de nosotros nos hemos descuidado en nuestra oración. Si no es que todos. Amén. Entonces me decía que habláramos acerca de la oración. Muchas veces escuchamos la palabra oración, pero no sabemos el poder que existe en la oración. Amén. El poder tan grande que hay en la oración. ¿Qué es la palabra oración? ¿Qué quiere decir oración? El diccionario dice que la oración quiere decir conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios. Básicamente, una charla con Dios, hablar con Dios, platicar con Dios. Amén. ¿Por qué decimos oración en vez de lo que nos enseñaron? Bueno, a mí personalmente me enseñaron que yo tenía que rezar. ¿Y qué quiere decir la palabra rezar? Que repetimos lo mismo. Lo mismo. Amén.
Entonces, si tú repites lo mismo, si yo le digo a Nadia, Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues voy a aparecer un disco rayado. Y en realidad no tengo una conversación con ella. Solamente estoy repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Amén? Pero la palabra oración quiere decir plática, Aleluya. charla. Gloria a Dios. Si yo me encuentro a Nadia, le voy a decir, hola Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido en la vida? Oh, fíjate que yo tengo esto, que yo hice esto. Y empezamos una plática. O fíjate que me siento triste, o fíjate que me siento contenta. ¿Amén? Amén. Entonces, la palabra oración quiere decir plática. ¿Amén? Amén. La palabra oración en el Antiguo Testamento aparece 84 veces. La primera vez que aparece en el Antiguo Testamento la aparece en Primera de Reyes, 8:28 para ser más específico. Y la palabra oración es hablar con Dios, querer hablar con tu amigo, con tu padre, con tu confidente. Decimos que Jesús no es, cuando la gente nos escucha y dicen, uy, ya está yendo a otra religión, porque la encasillamos en religión. Ya está yendo con los aleluyas, ya está yendo a otra iglesia. Santo. Pero no, Jesús no es religión, ¿sabes? Jesús es una relación. Amén. Si yo quiero conocer a una persona, ¿qué voy a hacer? Pues tener una relación con esa persona. ¿Y cómo voy a empezar una relación con esa persona? Hablando con esa persona, porque a menos de que esté sordomudo, voy a hacerlo a señas. O voy a esperar que la persona me adivine mis pensamientos. Tengo que hablar, entablar una conversación con esa persona. ¿Amén? Amén, amén. Pero ahora, la palabra relación, ¿qué quiere decir la palabra relación? Quiere decir conexión entre entre dos o tres personas. Es una conexión, una relación. Dices, oh, estoy en una relación de 10 años, de 8 años. ¿Qué quiere decir? Que tienes una pareja, que hay alguien contigo, que no estás solo. Es una relación, ¿amén? Pero para llegar a tener una relación tienes que tener la comunicación, tienes que tener la confianza, tienes que llegar a conocer a esa persona. Amén. Y como dijimos, el orar, ¿qué es orar? ¿Qué se refiere, pastora, cuando dice orar? Orar es tener nuestro corazón abierto hacia Dios y decirle todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros pensamos, lo que me molesta, lo que me gusta, darle gracias. Amén, amén, gloria a Dios. Es un amigo, es un confidente, a tu amigo, a tu mejor amigo, a la persona que más confianza le tienes. Vas a decirle todo. Cómo te sientes, cuando te sientes triste, cuando te sientes contento, todo le vas a decir, amén. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué es la oración? Orar es el acto de abrir nuestro corazón hacia Dios. No con palabras repetitivas, sino cómo te sientes, qué quieres, darle gracias, decirle que Él es grande, que Él es poderoso. Dile lo que necesitas a Dios, amén. Amén, gloria a Dios. La pregunta es, ¿para qué es la oración? ¿Para qué es la oración? Amén. Amén. Vamos a ir a Mateo 6. Ahí mismo en Mateo, el capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, Aleluya. hágase mi voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice, venga tu reino Aleluya. y hágase tu voluntad, Aleluya, gloria a Dios. como en el cielo, en la tierra. Aleluya. ¿De quién se hace la voluntad? De Dios. De Dios. Amén. Ahora les voy a leer, no tienen que ir ahí, si lo tienen pueden ir ahí donde estábamos en Mateo 26. El versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Amén. Y así sucesivamente en el versículo 42, en el versículo 44 le vuelve a decir lo mismo. Pasa de mí esta copa, no permitas que yo vaya a pasar ese sufrimiento, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Amén. Entonces, aquí en estos textos que leímos, me dice que la oración es para que esta carne mengue y se haga la voluntad de Dios sobre mi vida, no lo que yo quiero, no lo que mi carne me pide, porque mi carne me dice, vámonos al baile, vámonos a tomar, vámonos a fornicar, vámonos a hacer cosas que Dios no le agradan, amén. Y esa no es la voluntad de Dios para mi vida, pero mi carne me dice, ay, pero acuérdate qué ricas estaban esas margaritas que nos tomábamos, esas piñas coladas. Qué rica estaba ese baile que salíamos a comer taquitos en la madrugada, amén. Aleluya. Eso es lo que la carne quiere. Amén. Pero Dios no quiere eso para ti. Entonces, cuando tú vienes a la oración, ¿para qué es la oración? Para que la voluntad de Dios se haga sobre tu vida y tu carne no reniegue, sino que tu carne se someta a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Esa es la primera razón por la que oramos, porque aquí no lo muestra Jesús. Dice que él tenía miedo, que estaba triste, y triste, realmente profundamente sentía esa tristeza porque él sabía lo que iba a venir. Y le decía, Señor, Padre, no permitas que me hagan eso, pero si es tu voluntad, yo lo hago. Aleluya. Y muchas veces cuando venimos a orarle a Dios parecemos niños chiqueados. Yo recuerdo que un tiempo, cuando ya estaban las cosas del Señor, venía con Dios después de que le alababa, le adoraba y le daba gracias por todo, y luego le venía y le decía, Señor, yo te pido, Señor, que si yo no soy buena mujer para mi marido, tráele una mujer como él la quiere, dale una mujer como él la quiere, remuéveme, Señor, yo no sirvo para esto, Padre. Mentira del diablo. Bueno, eso era lo que yo quería. Eso es lo que mi carne quería. Ok, te vas, te mueves y en mi carne decía, pero Dios va a poner a otra. Pero Dios no quería eso. Dios quería que yo me esforzara, que yo cambiara, que mi carne se sujetara, que mi carne se muriera. Amén. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Pero yo de berrinchuda iba y le pedía al Señor, Señor, cámbiale a mi marido de mujer. Santo. Dale una Miss Universo, dale a alguien que realmente valga la pena. Pero eso era lo que yo quería. El Señor ha de haber dicho, ajá, síguele llorando todo lo que quieras. Ya que caes el berrinche, me avisas para seguir. Amén. Pero es nuestro papá. Le podemos hacer berrinche. Pero eso no quiere decir que Él va a ser nuestro berrinche. Alábale, gloria. ¿Quién tiene hijos aquí? Amén. ¿A poco le cumplen todos los berrinches que sus hijos quieren? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque sabemos que eso es no lo mejor para ellos. Porque sabemos que si le damos eso que nos están pidiendo, les vamos a hacer un mal en vez de un bien. Amén. Entonces, la oración es para que tú te conectes con Dios, para que tu carne la menguemos, el espíritu se eleve, nos conectemos con Dios en espíritu, y cuando venga la prueba digas, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios, porque tú eres, esa es tu voluntad. Si tu voluntad es que yo esté aquí, entonces yo lo voy a hacer por ti. Amén. Entonces ese es el punto principal por lo cual oramos, para que nuestra carnotototota se baje y nuestro espíritu se conecte con Dios y se haga lo que Dios quiera. No lo que yo quiera, no lo que nadie quiera, sino lo que Dios quiera. Amén. Porque otra cosa nos dice Santiago que debemos orar. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5. La palabra dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, alaba, pídale a Dios, el cual da todo lo abundantemente y sin reproche, y le será
dada. O sea, que si no somos muy sabios y metemos las patas, nos equivocamos, error tras error, tenemos rebeldía, tenemos decisiones que no hacemos correctas por falta de sabiduría. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Pedírsela a Dios. Amén. ¿Amén? ¿Y cómo se la pedimos? Esperando que Dios nos adivine el pensamiento. Claro que Dios sabe nuestros pensamientos, claro. Pero tú le vas a decir, Señor, soy medio bruto, media bruta. Dame sabiduría. Así como Salomón te dijo, Señor, yo no quiero riquezas, yo quiero que tú me des sabiduría. Hay mucha gente que ya trae ese don de sabiduría, ¿sabes? Muchas personas ya tienen eso desde chiquititos y tú lo puedes ver quizás en tus hijos. Tú puedes saber cuál de tus hijos tiene sabiduría. Hay inteligencia, pero otra cosa es sabiduría. Hay gente que ya lo trae naturalmente. ¿Amén? Pero hay otros que no lo traemos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a orar, hablar con ese amigo, hablar con esa persona y decirle, Señor, yo no lo tengo, pero tú dámelo. Amén. Tú dame la proporción de sabiduría que tú crees que es bueno para mí. Y creo que ninguna sabiduría es mala. Amén. Miren, estaba reflexionando en lo que el Señor me daba y de repente se me venía a mi imaginación que esto es como en nuestros países, ¿no? Que tienes que tener por ahí el ¿cómo le llaman? Tienes que tener una palanca. Imagínate que tu mejor amigo, que tu mejor camarada es el presidente de tu país. Gloria a Dios. Y tú estás sufriendo porque no encuentras trabajo. Y tú estás sufriendo porque tu coche no te sirve. Pero tienes la palanca ahí que tu mejor amigo, desde el chiquitito, desde cuando ibas en kinder, hasta la universidad fuiste junto con tu mejor amigo. Y ahora es el presidente de una nación. Aleluya. Y tú sufres porque quizás no puedes pagar el hospital. Y tú estás sufriendo porque quizás tienes a alguien en la cárcel. Y tú estás sufriendo porque no tienes el trabajo que tú deseas. No tienes la casa que tú deseas. Pero tienes a tu amigo presidente. Entonces, si tú tienes a tu amigo el presidente, que tiene el poder, que tiene la autoridad de ayudarte, y de repente vas con él y le dices, fíjate que me está yendo mal, perdí mi trabajo, no tengo carro. Pero nomás te lo digo por decírtelo, no me tienes que ayudar. ¿A poco eso lo diríamos? ¿Verdad que no? Allá en nuestros países, si tienes palanca, tienes poder. Si tienes palanca, tienes trabajo. Si tienes palanca, sales de la cárcel. Si tienes palanca, arreglas cualquier situación que hay en el mundo. Amén. Amén, amén. Ahora imagínate que no tienes de palanca al presidente y no es tu amigo. Tienes a tu papá, Aleluya. que es el dueño de todo. Y está nada más que tú le pidas. Ahora, no todo te lo va a dar, recuerda. Un padre te va a dar lo que te conviene y lo que necesitas, no lo que tú quieres. Aquí no lo mostró Jesús. Padre, hágase tu voluntad, pero no la mía, la tuya. Mi carne me pide algo diferente. Mi carne me dice algo diferente, pero no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras para mi vida. Amén. En Mateo 26:41, ya lo leímos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque muchas veces queremos orar, platicar con nuestro amigo, y vamos y solamente empezamos, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, Padre, tú sabes lo que quiero, Padre.
¿Por qué? Porque mi carne me dice, ya son las 11, estás cansada, trabajaste todo el día. Acuérdate que mañana tienes que levantar a las 6 de la mañana. Oh, sí, es tarde. Padre, gracias, Señor, por este día, pero ya me tengo que dormir. Mi espíritu dice que yo tengo que ir a hablar con mi amigo. Mi espíritu me dice que yo tengo que ir a platicar, que ir a tener esa conversación. Pero mi carnota me dice, pero ya son las 11. Estás cansada, vas a dormir 6 horas nada más y tú tienes que dormir mínimo 8 o 10 horas. Amén. Amén. Y dice aquí, velad y orar para que no entréis en tentación. Quiere decir que si tú no estás orando, que si tú no estás en esa intimidad, que si tú no estás en la presencia de Dios orando todos los días, vas a entrar en tentación. ¿Cuáles son las tentaciones? No vayas a la iglesia, solamente te regañan, vete al baile, vete a tomar, haz lo que hacías antes, es más divertido. Habla de la gente. Esas son las tentaciones. Roba, fornica, Amén. miente. La pregunta es, ¿estamos orando lo suficiente para no entrar en tentación? Ahora, ¿dónde debemos orar? ¿Cuál es el sitio adecuado para orar? ¿La iglesia solamente? ¿Aquí este lugar es el adecuado para orar? Porque allá afuera no pasa nada con la oración. Vamos a 1 de Timoteo 2:8. Y dice 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en la iglesia, Aleluya. levantando las manos santas, sin ira ni contienda. ¿Dice en la iglesia ahí? No. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Dónde es todo lugar? En el baño, en la cocina, en el trabajo, en el carro, en el parque, en donde tú quieras. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios te escucha donde tú quieras que estés. No importa el lugar. Amén, gloria a Dios. No importa el lugar. Abre tu boca y ora. ¿Ves a alguien que está en la calle con necesidad? Ve y ora con esa persona por esa persona. Estás en la tienda y de repente el Señor te dice que empieces a orar por tu pareja, por tus hijos. Usted se olvida de la gente y se pone al Señor en esta hora. Yo reprendo al devorador, Padre, en esta hora yo te pido que cubras a mis hijos. Y usted lo hace y obedece. Los judíos no les importa dónde estén, ¿sabes? Tienen su hora de orar a las 3 de la tarde. Si están hablando contigo, permíteme, ahorita vengo, se mueven, agarran su Biblia, empiezan a orar. That's right. Amén. ¿Por qué? Porque no están quedando bien con el hombre, están quedando bien con Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Es verdad que podemos orar en cualquier lugar, orar en cualquier lugar. Una vez recuerdo que una persona me habló por teléfono a mí y me decía, pastora, es que me siento muy mal, tengo mucha depresión, siento que me voy a suicidar y yo necesito que usted venga por mí porque necesito ir a la iglesia para orar. ¿Y por qué quieres orar en la iglesia? Es que nada más en la iglesia puedo orar, si no estoy en la iglesia no puedo orar. Claro que puedes orar. A mí me enseñaron que nada más en la iglesia podía ir a orar. No. A ver, vamos a orar. Oramos por teléfono, ni siquiera estaba yo ahí físicamente, oramos por teléfono y en ese momento el Señor la tocó, empezó a llorar, se liberó. ¿Por qué? Porque el poder no está ni en la persona ni en las paredes. El poder está en tu oración que haces con Dios, en todos lados, amén. Esa es la oración en general. Pero hay algo más que orar. Yo puedo orar por mi papá, por mi mamá, por mis hijos. Yo puedo orar. Es una plática. Señor, cuida a mi madre, a mi padre, a mis hijos que van en camino a la escuela. Yo los bendigo, yo declaro bendición. Amén. Amén. Pero hay algo que se llama intimidad. Yo puedo tener una relación
de amistad con ellas, con ella, con ella, con él, con ella, con ella. Hay una relación. Amén. Pero esa relación, solamente conozco a la persona, la amo, la quiero en Cristo, pero tengo que tener una intimidad. Puedo orar donde hay gente y tengo una relación con Dios. Puedo decir, es que yo estuve orando todo el día, pastor, todo el día estuve orando. Oh, sí, hermano, no salió de su casa. Bueno, no, fui a hacer mandados. Y cuando iba en el camino o cuando estaba trabajando, estaba orando. Gloria a Dios. Pero de toda la gente que hay aquí en este lugar, solamente yo puedo tener intimidad con una persona aquí, que es mi esposo. Y la intimidad que tengo entre mi esposo y yo sé cosas que sus debilidades, yo sé lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que no le agrada. Él sabe lo que me gusta, lo que no me gusta, porque en ese momento de intimidad no hay gente alrededor. Amén. En ese momento de intimidad solamente estoy con mi esposo, con la persona que yo decidí estar en intimidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero así también tú puedes orar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con todo mundo. Pero hay algo más que la oración en familia, en tú mismo. Está la intimidad que tengas con Dios. Bendito Dios. Porque ahí es donde tú te desbordas. Ahí es donde tú le dices, Señor, estoy cansado, Señor, yo necesito que tú me ayudes, Señor, yo necesito de ti. Ahí es donde gimes, ahí es donde lloras, ahí es donde no te importa si el maquillaje te deshace, no te importa si te salen mocos por todos lados. Lo que estás ahí es teniendo esa intimidad con Dios, teniendo esa intimidad, diciéndole todo, desnudándote completamente ahí en ese momento. ¿Y sabes lo que te trae la intimidad? Te revela. La intimidad te revela quién es la otra persona con la que tú estás. ¿Y sabes lo que trae la revelación? ¿Sabes lo que me trae a mí la revelación de saber qué es lo que le gusta y lo que no le gusta a mi esposo? Me trae poder. Aleluya. Me trae poder, porque si yo sé que hay algo que a él no le gusta, que hay algo que a él le desagrada, y yo puedo evitar eso, y yo lo puedo evitar y no hacerlo, entonces me va a dar poder para que él se mantenga en un nivel espiritual. Así también, cuando tú estás en esa intimidad y Dios te revela cosas, te revela palabra, te revela cosas que no te puede revelar cualquier persona, que no te revela la oración, ¿sabes? Es muy diferente tener solamente una oración, hablar. Tú hablas con todo mundo porque esa es la vía de comunicación que Dios nos dio. Pero la intimidad que tengas te va a dar la revelación. Y la revelación te da el poder. Te da el poder para para echar fuera demonios. Te da el poder para saber que Jesús está siempre contigo. Te da el poder de decir, yo no quiero lo que está en mi vida. Yo lo saco en el nombre de Jesús. Te da el poder para declarar las cosas y se hagan realidad en el nombre de Jesús. Amén. 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 Acompáñenme a Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces tú vas con Dios y le dices, Señor, esta persona me está humillando, esta persona me está vituperando, está levantando falsos en contra mía, Señor, yo no quiero ofender, Padre, por favor, hazlo, revela la verdad, saca la luz, sana, lo que tú quieras pedirle en la intimidad. Te desbordas ahí con el Señor y te olvidas que si te oyen llorar, que si no te oyen llorar, ahí eres tú y Dios, nada más, tú y Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? El Señor en público te recompensa. Sin que tú muevas
ni un centímetro de tu dedo. ¿Por qué? Porque tú vas con tu padre y le dices, me están haciendo esto, tengo esto, necesito de ti. Y ve tu corazón que lo haces humildemente, ve tu corazón que lo haces sinceramente. Entonces el Señor dice, entonces vino a decirme a mí en lo secreto, entonces yo lo voy a recompensar en público. Aleluya. Amén. ¿En el nombre de quién vamos a pedir las cosas? En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Amén. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. En el nombre de Jesús declaramos que hay sanidad. En el nombre de Jesús declaramos que todo problema se va. Amén. ¿Y dónde nos dice que es en el nombre de Jesús? Bueno, creo que tuvimos una clase hace poco que realmente nos quedamos ahí. Ya no tenemos ninguna duda que es en el nombre de Jesús porque nos dieron esa clase. Pero vamos a ver en Juan, en el capítulo 14, Juan 14, versículo 13, dice, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre del Espíritu Santo? ¿En el nombre de Jehová? ¿En el nombre de Yahvé? No. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que tiene la autoridad, el poder, y no hay nombre sobre todo ese nombre. Ahora escucha lo que te voy a decir. Tú puedes venir y si alguien te pregunta, ¿estás orando? Sí. ¿Todos los días? Sí, pastora, todos los días yo oro. Tú puedes decir que sí, pero al que estás engañando es a Dios. ¿Y sabes cómo podemos identificar a una persona que no está orando? ¿Sabes cómo lo podemos identificar? Lo primero que una persona hace cuando deja su intimidad, cuando deja que su carne se eleve y el espíritu se baje, ¿sabes lo primero que hace? Ve todos los defectos, empieza a criticar. Ay, la hermanita, ¿por qué siempre llega tarde si vive tan cerquitas? Ay, no, el hermano de otro trae un montón de perfume, qué bárbaro. Y empieza a criticar, a criticar, a criticar. Te digo por qué. Porque la crítica viene de la carne. Porque el orgullo viene de la carne. Porque la avaricia viene de la carne. Entonces, si tú no estás orando y estás sintiendo envidia, estás sintiendo coraje, estás sintiendo temor, estás sintiendo muchas cosas de tu carne, quiere decir que tú no estás orando como Dios quiere que tú ores. O te estás engañando tú mismo o quieres engañar a los demás. Aquí no se pasa reporte como en la escuela que nos pasaban el reporte de quién hizo la tarea. Yo, maestra, a ver, tráigamela. ¿Quién la hizo? No, yo no. Aquí no. Porque tenemos un maestro que aunque no le digamos y aunque no vengamos y le mostremos, Él nos ve en todos lados donde estamos. Entonces, si tú estás a disgusto en una parte de tu vida, si tú tienes una enfermedad, si no has visto tu milagro, si sientes todo eso que ya mencioné, que son las cosas de la carne, adivina qué, no estás orando, no estás teniendo esa intimidad con Dios. Ay, pastor, es que si usted viera, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, todo el día me la paso, me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 9, 10 de la noche. No tengo tiempo, tengo que descansar. ¿A qué hora me va a dar el tiempo de descansar?
Si tú no tienes tiempo para orarle a tu Padre, si tú no tienes tiempo para estar en intimidad, el enemigo te va a agarrar y te va a hacer así, mira, como trapeador. Van a venir problemas, van a venir circunstancias, van a venir falta de finanzas, van a venir enfermedades, van a venir problemas, porque tú no tienes el tiempo para ir con tu Padre y pedirle y orarle y decirle, Señor, me encomiendo en tus manos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando no oramos, todo nos parece mal. Cuando no oramos, nos sentimos atacados. Cuando no oramos, criticamos, murmuramos, sentimos celos. Entonces, contradecimos cuando decimos, es que estamos orando y nada sucede, pastora. La pregunta es, pues, ¿cómo oras? Si oras como te acabo de decir, la oración express. Señor, tú sabes todo lo que yo necesito, Padre, dámelo, gracias te doy, Señor. Dios, oh. ¿A quién le gustaría que un hijo fuera a visitarlo? ¿A quién le gustaría que un hijo llegara y papá, pues dame el dinero, ya me voy, gracias, nos vemos? ¿Verdad que no? Si tú tienes a tus hijos, los quieres disfrutar, los quieres acariciar, te quieres gozar en ellos, verlos cómo juegan, cómo lloran, cómo se caen, cómo se levantan. Pero si tú no estás orando, escuchaba hace unos días una prédica de una profeta y decía, hay mucha gente que viene y me dice, profeta, yo quiero ser como usted, profeta, quiero tener esa unción, profeta, yo quiero echar fuera demonios, profeta, yo quiero. ¿Eso quieres? Sí. A las 3 de la mañana te espero en mi casa para ponernos a orar. Pastora, yo a las 6 tengo que ir a trabajar. Decía, todo mundo quiere la corona, pero nadie quiere el caminito, el sacrificio. Dios no te va a dar las cosas porque estés mono, porque estés mona, porque estés bonito, porque te sepas toda la Biblia. Dios te va a dar el poder. Escucha, Dios te va a dar el poder. Cuando vengas y entres en esa intimidad con Él y se te olvide qué horas son, si se te va a hacer tarde, si no se te va a hacer tarde, tú solamente estás en esa intimidad con Dios y el Señor te empieza a revelar y ves que lo que te empieza a revelar se va cumpliendo en la vida de cada de las personas que te está revelando o de ti mismo. Amén. Pero ¿cuánto estamos orando? ¿Oramos solamente sin intimidad? Tenemos que tener esa intimidad. No tenemos que descuidar la intimidad con Dios. Tu problema, tu situación, ¿qué será para Dios? Nada. Tu problema, tu preocupación, tu carga que traes ahorita para Dios es como decirle a una hojita, hazte para allá. Pero si tú no vienes a orar, si tú no hablas con tu papá, si tú no le dices las necesidades a tu papá va a decir, pues ahí síguete machucando. Dios no te obliga. Amén. Y si tú me dices, ay pastora, pero es que yo voy a orar y yo no siento nada. Parece que le estoy hablando a la pared, a la silla, al piso. ¿Cuánto tiempo tienes que no oras? Quizás una semana, meses, años. A lo mejor nunca lo has hecho. Y quieres que a la primera que vengas, porque ya pasó media hora, y el Señor no te responde en media hora, pues Dios no me escucha, ya me voy. Yo no siento nada. Al contrario, hasta me da miedo, siento que pasan cosas del lado mío. Nos reímos, pero es lo que pensamos. A mí me pasó.
pero dice que tenemos que orar sin cesar, orar en la intimidad, orar, 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 orar. El enemigo no va a descansar, ¿sabes? Si tú te da mucha flojera levantarte a orar, si te da mucha pereza orar, entrar en la presencia de Dios, dice el enemigo, perfecto, eso es lo que quiero, que esté cansado, que no tenga ganas, que piense que está hablando con nadie. Eso es lo que yo quiero, dice el enemigo, perfecto, así le va a ir. Y sabes, puedes decir, bueno, pues es que la pastora dice porque pues ella ora siempre, qué fácil. Uno como pastor es una persona que tiene carne, que tiene sentimientos, que a veces le hacemos más caso a la carne. No quiere decir que somos santos ni perfectos. Nos descuidamos en la oración y nos cuesta volver a entrar en la presencia. El Señor me pedía, a mí desde que empezamos a las cosas del Señor, sin que nadie me dijera, yo escuchaba que decían las hermanas, vamos en tu oración, en tu intimidad con Dios, pero era algo que en mi espíritu, decía, más el espíritu está listo, pero la carne se interpone. Mi espíritu me pedía que me levantara en la madrugada y me viniera a orar. No me enseñaron a orar, simplemente hice como yo creía. Y de repente yo decía, pero yo creo que estoy exagerando, o sea, ¿a quién le estoy hablando? Porque en mi mente, el enemigo quería hacerme creer que era yo, nada más estaba hablándole al viento. Y recuerdo una vez que nuestro padre espiritual vino y me dijo, yo no le había dicho a mi esposo que me levantaba a orar, yo no le había dicho a nadie que me levantaba a orar, simplemente era lo que yo tenía la necesidad de hacer. Y cuando viene el pastor Howard me dice, el Señor me dice que tú eres una guerrera de oración. El Señor me muestra que tú te levantas a cubrir a tu familia, a cubrir a tu esposo, sin que nadie te haya enseñado, porque es el Espíritu Santo el que te enseña, el que te guía. Y me dice, ¿es verdad o no? Digo, sí. Es por una de las razones por lo cual Dios te ha puesto en esta casa, porque tú tienes que cubrir a tu familia, y tienes que limpiar los aires, tienes que orar, tienes que pedir. Y lo hice por un tiempo, todos los días. Era como, no ponía ni alarma, ¿sabes? Solito el Señor me despertaba. Y era algo que yo sentía gozo, que yo sentía ganas de hacerlo, que me dormía y decías, yo sé que a tal hora Dios me va a despertar para que vaya a orar. Yo no te voy a decir ni te voy a mentir que pasaba toda la madrugada orando. Pero el momento es ese tiempo que Dios me pedía con Él, así fuera media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, yo qué sé. Yo no tomaba tiempo, solamente iba y me entregaba al Señor. A veces lloraba, a veces me reía, a veces le alababa, de todo. Pero ¿sabes una cosa? Llegó un momento en que creí que ya había orado suficiente. Llegó un momento que decía, yo creo que ya le metí hasta overtime al Señor de tanto orar. De verdad. Yo creo que ya lo fastidio con mis oraciones. Ha de tener otros problemas más grandes que los míos como para preocuparse. Pero recuerda, nuestro Dios es un Dios soberano. Nosotros queremos entender a Dios con nuestra mente humana. Como tú no puedes hacer 3, 4 cosas al mismo tiempo, ni atender a 4 hijos, 5 hijos al mismo tiempo, piensas que Dios está muy ocupado para ti. Dios nunca está ocupado para nadie. Dios no se cansa, Dios no se ocupa demasiado. Amén. Entonces llegó un momento en que creí, pues ya oré suficiente ya cubro todos los días, bendigo a mis hijos, pido por mí, por mis padres, le digo a Dios que me sane, que me restaure. Yo creo que ya es suficiente. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que orar sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Sin parar, sin detenerte, siempre, siempre, siempre orar, 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 orar. Amén. El enemigo no se para y no se detiene, ¿eh? Él sigue avanzando, él sigue haciendo. Y si tú te descuidas tantito, ya te dio por un lado. Así que me descuidé en la oración. Empecé a hacer las oraciones express de Padre, Señor, gracias te doy por este día, Jesús. Esas eran mis oraciones después. Y adivina qué.
Empezaron a volver y volver los problemas y volver mi carne, mi boca empezó a hablar cosas que no. Y descuidé mi oración. Y después veía cosas aquí en mi familia que empezaban a pasar, problemas, situaciones. Dios ya no me revelaba, siendo que antes, en cuanto terminaba la oración mi oración personal con Dios, antes de estar en intimidad, iba y le decía a mi esposo, oye, fíjate que el Señor me dice así, 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 me mostró esto y me mostró aquello. No era siempre, pero era muy frecuentemente que el Señor me revelaba y me mostraba cosas. Y llegó un momento que dejó de menguar, ya no había revelación, ya no había nada. Yo decía, pero si yo oro. Mi esposo me decía, ¿sigues orando? Sí. ¿Y dónde oras? No, pues es que ya oro aquí en la cama acostada. Ya oro aquí en mi pensamiento. Esa no es la oración que Dios busca de ti. Esa no es la oración que Dios quiere de ti. Dios quiere intimidad, sin que haya niños, sin que haya teléfonos, sin que haya ni siquiera tu pareja. Dios quiere la intimidad. ¿Dónde? En un lugar. Tú no vas a ir a hacer el amor con tu esposo a media calle. Tú vas a buscar un lugar donde solamente tú y él puedan estar. En el closet, en el baño, en un cuartito en tu casa. Yo no sé, afuera de tu casa, pero tú solamente con Jesús. Tú solamente en esa intimidad. Amén. Aleluya. ¿Y sabes cómo se ve? Cuando tú realmente estás en la oración. Por tus frutos. Amén. Si la hermanita o el hermanito te hizo mala cara, no te saludó, no te molestas. Dios lo bendiga. Si tu pareja, tus hijos te ofendieron, te hicieron algo, estás en lo espiritual, estás conectado con Dios. No estás en tu carnotototota. Amén. Amén. Entonces tienes que tener esa intimidad con Dios, tienes que tener esa hambre de estar con Dios. ¿Te han defraudado en el amor? ¿Te has sentido abandonado por tu papá, por tu mamá? ¿Te sientes solo? Hay alguien que quiere enamorarte. Hay alguien que quiere saciarte. Hay alguien que quiere levantarte. Hay alguien que quiere y está sediento de que vengas a hablar con él. Está sediento, está urgido que vengas a hablar con él. El pasar tiempo con Dios en la intimidad, ¿sabes también cómo se ve? Que si, no, yo no te voy a decir ni te voy a mentir que si tú te metes en intimidad con Dios ya no vas a tener problemas. Es mentira. Dificultades, problemas, situaciones siempre va a haber. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando tú tienes una intimidad con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, los problemas son como nada. Los problemas se van de tu lado. Si hay enfermedad, si hay escasez, si hay falta de algo, los problemas Dios te los provee. Dios te pone el medio. Dios te pone el camino. Dios te abre puertas. Lo que creíste que por años no iba a pasar, lo que creíste que ese problema nunca se iba a resolver, cuando tú estás en oración, cuando tú estás en intimidad con Dios, Dios dice, ok, le doy lo que necesita. No todo lo que tú quieras, pero Dios te va a dar lo que tú necesitas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede aliviarte tus heridas internas. Puede consolarte. ¿Sabes? Un tiempo, te voy a dar este testimonio. Un tiempo, yo me sentía muy sola por la relación que teníamos mi esposo y yo. Muy sola me sentía, a pesar que tenía mis hijos, que tenía mis padres, lo tenía él. Estaba rodeada siempre de gente, porque siempre estuvimos rodeados de gente por el trabajo que teníamos. Pero cuando venía esa intimidad con Dios, yo le decía, me siento sola. Siento que no encuentro en dónde apoyarme o en quién desahogar todo lo que yo siento. Y una vez, a lo mejor a algunos de ustedes ya les conté ese testimonio, una vez recuerdo que iba a meterme a bañar y cuando me estaba
preparando, en mi pensamiento le dije al Señor, Señor, me siento sola, me siento cansada y me siento sola. Si tú eres real y dices que estás en todos lados, yo quiero que me abraces. Amén. ¿Y sabe qué pasó? Me metí a bañar, empecé a adorar a Dios, empecé a glorificarlo y de repente me dieron muchas ganas de llorar. Empecé a llorar y le decía, no con mi boca, le decía en mis pensamientos, le decía, Señor, abrázame. Si tú estás cerca, si tú me escuchas, Señor, dame un abrazo, Padre. Yo estaba llorando, pero estaba pensando eso, estaba hablando con Dios en mis pensamientos. Y yo estaba en mi baño, ¿ok? El Señor me contesta y me dice, yo estoy más cerca de lo que tú crees que estoy. Y cuando me termina de decir que Él está más cerca de lo que yo creo que estoy, en ese momento, mi esposo entra al baño, abre la cortina, yo estoy bañándome, hay agua, abre la cortina y viene y me dice, el Señor me dice que te dé un abrazo. Amén, aleluya. Y me abraza, y cuando Él me abraza, si estaba llorando, yo gemía, gritaba, y Él decía, pues ahora que le picó. Él no entendía, pero después mi esposo me decía, el Señor ya tenía como 5 o 10 minutos diciéndome, deja de leer la Biblia y ve y abraza a tu esposa. Y yo le decía, Señor, se está bañando y luego está llorando, has de estar ministrándolo y luego yo voy a ir a interrumpirla. Y seguía Él leyendo la palabra, y yo acá diciéndole, Señor, si tú eres real, si tú estás cerca de mí, si tú escuchas lo que yo te digo, abrázame. Y el Señor me decía, estoy más cerca de lo que tú crees que estoy. Amén, aleluya. Mi esposo obedeció y sentí el abrazo de Dios en mí, sentí el abrazo de Jesús. A veces queremos que el Señor se nos aparezca. Si se nos apareciera nos mataría. Amén, aleluya. Si Él quisiera aparecerse, ahí quedaríamos fulminados. No soportaríamos su presencia. Por eso usa a personas para que podamos sentir el amor de Él en otras personas. Amén. Amén. Entonces Dios, cuando tú pidas a Dios algo, cuando le pidas algo en oración, Dios te va a contestar de muchas maneras. Te va a contestar por medio de la palabra, te va a contestar a través de una canción, te va a contestar a través de una persona, pero Dios contesta. Dios contesta. Y cuando estés en esa intimidad ahí con Dios, muchas veces ahí te va a contestar inmediatamente. Y sabes, Dios te da 3 respuestas a lo que tú le pides. Hay 3 respuestas que Dios te va a dar siempre. ¿Sí? ¿No? ¿O espera? Señor, pero yo no sé, Señor, si tú no me has contestado, Señor, si tengo que dejar a mi trabajo, si tengo que cambiar a este nuevo trabajo, Padre, sé que este nuevo trabajo me va a traer más dinero, más plata, pero pues no voy a ir a todos los servicios de la iglesia. Señor, contéstame. Y el Señor te dice, no. Señor, creo que ese es mis pensamientos, Señor. Es mi carne. Dime tú, Padre, si eres tú. Contéstame, Señor. ¿Debo de cambiar de trabajo? No. Señor, me voy a meter en un ayuno y oración porque creo que la recepción no está llegando como debe de llegar. Santo. ¿O no te ha pasado alguna vez que tú quieres hacer algo? Recuerdo cuando mi esposo se iba a ir, teníamos a Luz María de 1 año, Cristelita tenía como 6 meses y se quería ir a Alaska. Y las otras veces que se había ido a Alaska todo había salido perfectamente bien. Se iba, regresaba. Y esa vez checaron su récord y por el récord que tenía no lo dejaron ir, siendo que tenía años trabajando en Alaska y jamás le habían checado el récord. Y recuerdo que estaba bien frustrado. Es que yo me tengo que ir. Es que tengo que, casi quería abrir la corte a medianoche para que el juez le firmara que sí podía ir.
Y nada de lo que hacíamos salía o se daba para que Él se fuera a Alaska. Adivina que era la voluntad de Dios que se fuera. No. Dios, cuando tú le pides algo a Dios y Dios las cosas te las abre, te las da, te las abre, te las da, se hace, entonces viene de Dios. Entonces Dios está diciendo, sigue adelante, porque por ahí es donde quiero llevarte. Pero si tú quieres hacer algo y Dios te cierra puertas, Dios te quita cosas, Dios te mueve, Dios te hace a un lado, Dios te quita personas, Dios te quita trabajos, Dios te quita cosas, entonces es porque no tienes que ir por ahí. Y si vas por ahí, entonces sabes que no estás bajo la voluntad de Dios. Y es lo que sucede. Si tú no oras, es más fácil que sigas la carne a que sigas la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos que orar en todo momento. Amén. Pero la intimidad que tú tienes que tener con Dios es lo que va a hacer la diferencia. En tu problema, en tu situación. Esta es una llave de reino, ¿sabes? Amén. Mucha gente quiere que el profeta, que el pastor, que la profeta, que el evangelista que va a venir desde Argentina, desde Chicago, desde Tokio, lo toque y le resuelve el problema. Y Dios dice, no importa quién te toque, no importa lo que hagan. Si tú no entras en intimidad y no te dejas guiar por lo que yo quiero en tu vida, nada va a pasar. El poder está en la oración. El poder está en la oración. ¿Necesitas poder? ¿Necesitas poder? ¿Necesitas poder para sanar la enfermedad? ¿Necesitas poder para comprar tu casa? ¿Necesitas poder para ser libre de algo? Necesitas poder. Amén. Aleluya. Entra en intimidad. Aparta un tiempo para Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando estás en la carne, 1 hora se te hace como un día. De verdad. Cuando tú estás orando en la carne, ay Señor, ya faltan 2 minutos para la hora. 1 hora voy a orar, Señor. Ya nomás faltan 2 minutos. Padre Santo, te alabo, te bendigo, Padre mío, Jesús Santo. Padre. Y el minuto se hace 1 hora. Y el segundo se hace minuto. Porque estás en tu carne, porque nada más estás viendo, ya faltan 3 minutos. Cuando tú estás en espíritu, cuando tú estás en esa intimidad, te digo algo, pasan 3, 4 horas, 5 horas. Y ni cuenta te diste. Porque estás conectado con el Espíritu de Dios. Porque ahí está la presencia de Dios contigo. Porque tu carne mengua y tu espíritu se eleva, porque tu carne no siente cansancio, no siente sueño, no siente pesadez, no está pensando en que si tengo para la renta o no tengo para la renta, no está pensando en que qué voy a hacer con el carro, no está pensando en que qué voy a hacer con mi marido, con mi esposo, no. Amén. Ahí estás en la intimidad, no hay nadie más, no hay problema, no hay situación, no hay nada mejor que estar en esa presencia que no te quieres ir. Amén, amén. Y cuando ves dices, caray, ¿qué horas son? Y ya me faltan 5 minutos por mí a trabajar, si empecé desde la 1 de la mañana o las 12 de la noche. Y sabes una cosa, ni cansancio te da. Amén. Mientras que si duermes 10 horas, haces la oración express de 15 minutos, 5 minutos, y duermes 10 horas porque no te va a alcanzar para dormir, amaneces bien cansado. Amén. Te lo digo por experiencia. Yo decía, no papi, es que si yo no duermo 8 horas, nomás no voy a rendir. Y si son 10, mucho mejor. Más energía me da. Mentira. Hay veces que hemos dormido 3, 4 horas, 2 horas, hemos estado en presencia de Dios, hemos estado en oración. A las 6 de la mañana estamos, pero sí listos. Son las 1, 2 de la tarde, ni sientes sueño, ni sientes cansancio. ¿Por qué? Porque Dios te da las fuerzas, porque Dios es el que te sostiene, Dios es el que te levanta, Dios es el que te llena de su presencia y no sientes nada de cansancio. Ya vamos a terminar, hermanos, vamos a leer por último Mateo 11.
Cuando tu espíritu esté flaqueando, cuando tu espíritu lo sientas abajo, cuando te perturben los pensamientos, cuando esa preocupación te dé dolor de cabeza, cuando ese dolor que tienes de esa enfermedad no te deje dormir, ¿qué tienes que hacer? Orar. Amén. Mateo 11, 28 dice, del 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ahí queremos parecer como burros de rancho trayendo toda la carga aquí sobre nosotros, de verdad. Porque creemos que nosotros lo tenemos que resolver el problema, que nosotros tenemos que ser Yo era una de las personas que a mi esposo le decía, es que tengo que hacer todo esto. Y le daba una lista, dice, ya, cálmate, descansa, deja que el Señor... No, es que si yo no hago, pues entonces Dios no me va a ayudar. No, hay situaciones en que, claro, no tienes que hacer tú también, pero hay momentos en que tienes que soltar. Si hay algo que te está perturbando, si hay algo que está dándote dolor de cabeza, si hay algo que no te deja dormir, y ya le has pedido a Dios, y ya lo has entregado en oración, y has ido a intimidad, y le has dicho al Señor, Señor, ayúdame con esto. ¿Sabes por qué no te ayuda? ¿Por qué no se lo entregas? Dice, pues a la hora que te decidas entregármelo, yo te voy a ayudar. Pero si tú sigues queriendo cargar eso, pues allá tú. Porque mi yugo es ligero. Yo te lo quito y vas a estar ligerito. Vas a poder saltar, vas a poder alabar, vas a poder glorificar. Entonces, cuando tú tienes intimidad, ¿tienes qué? Revelación. Y con la revelación tienes ¿qué? Poder. El poder de Dios. No hay problema. No hay problema en este mundo que el poder de Dios no pueda resolver. No hay problema en este mundo que Dios no pueda hacerlo. Tenemos un Dios que le gusta lucirse, que le gusta hacer las cosas imposibles. Y si tu problema, si tu enfermedad, si tu situación, si tus hijos, si tu esposo se te hacen algo imposible, ¿qué tienes que hacer? Intimidad, revelación y poder. ¡Aleluya! Pero nunca se te tiene que olvidar que no fuiste tú, que no fue que las rodillas se quedaron planas, que no fue que sacaste mocos, lombrices y todo ahí delante de la presencia de Dios. No fue eso. Fue el poder de Dios por tú humillarte delante de la presencia de Dios. Así que mis hermanos, esta es la palabra que el Señor me daba. Creo que a todos nos habló, porque todavía sigue jalando orejitas por acá. Amén. Y si ponemos en práctica lo que aprendimos en el día de hoy, créanmelo, que vamos a tener más de media hora, 45 minutos de testimonios, más de una hora quizás, porque todo el mundo va a venir a testificar. Pastora, yo recuerdo esa prédica, yo lo metí en mi corazón, sé que el Señor me estaba hablando, me puse a orar, aparté ese momento de intimidad para Dios y el Señor ha hecho esto en mi vida. Amén.